¿cómo están? Un saludo a toda nuestra audiencia aquí en el auditorio y a nuestra audiencia conectada vía streaming. En la tercera videoconferencia del Taller Review 2019 tenemos el tema actualización del manejo del VIH en niños y adolescentes, presentado por la doctora Alexandra Sierra. Alexandra. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los que nos acompañan presencialmente y a los que nos están viendo virtualmente. Muchísimas gracias por la invitación al Grupo Reviva, gracias a ustedes por estar acá, porque pediatría son menos los casos, pero muchas veces significa un trabajo un poquito más específico en otras áreas, que en adultos a veces es un poco más fácil de abordar. Entonces, la idea es darles unas pinceladas de lo que es la transición entre el niño, el adolescente y el adulto, porque precisamente sé que la mayoría tienen muchísima experiencia en adultos, son muchísimos más expertos que yo nunca he manejado VIH de adultos. Para los pediatras el adulto es el ser extraño que acompaña al niño a la consulta, pero con la patología de VIH nos toca que el adulto nos ayude con el niño, el adulto que lo acompaña o el que tiene su tutoría. Entonces ahí uno se va acercando un poco y se da cuenta que la forma de pensar del adulto y del niño frente a la enfermedad es súper diferente y a veces subestimamos los niños. Entonces me podría quedar todo el día hablando de VIH pediátrico, pero no es la idea, es darles unas pinceladas de cómo coger al niño, al adolescente, cuando llegue a ser adulto joven y englobarlo en toda una estrategia para que cuando llegue a manos de ustedes o si ustedes los tienen desde pequeños podamos hacer esa transición de la mejor forma. No es muy fácil por la forma de pensar, por el área cognitiva, por el área de desarrollo y por lo que atraviesan referente a la enfermedad durante muchos años, pero la idea es hacer un acompañamiento. Entonces veamos… Yo pienso, no trabajo en VIH, no soy tan vieja, no trabajo en VIH desde que empezó la epidemia, pero sí ha cambiado mucho, realmente. Y tenemos que aprender de lo que pasó al principio, pero también tenemos que hacer un switch y nos ha tocado irlo haciendo, a mí me ha tocado mucho en pediatría, de cómo enfrentábamos el diagnóstico o la enfermedad antes, cómo hacíamos que estos chicos armaran su proyecto de vida con expectativas de enfermedad y salud antes a como es ahora. Ahora tenemos muchas armas, tenemos mucho mejor pronóstico, tenemos muchas más formas de darle ilusión al paciente de VIH en convertirse en un paciente crónico bien llevado. Y siempre debemos recordarle, porque nosotros impulsamos mucho, especialmente en el niño y en el adolescente, que quiten ideas de muerte, que muchas veces el diagnóstico las trae consigo porque el adulto se las enseña, que quiten ideas de muerte y que simplemente vivan con la enfermedad. Pero no podemos meterles tanto la idea de que es una enfermedad crónica y que nos separemos de que es una enfermedad crónica infectocontagiosa, o sea, tiene esa connotación. Nosotros nos vanagloriamos de decir es como la hipertensión, el asma, que usan medicamento toda la vida, sí, pero la hipertensión no se transmite, el asma no se transmite, el VIH sí, si dejan de tener tratamiento. Entonces hay que tener también en ellos la esencia del autocuidado. Si ellos tienen gran autocuidado, si el adolescente logra interiorizar eso, que es la edad más difícil, lograremos algún momento frenar la epidemia. Entonces vamos a ver que la epidemia la tenemos desde muchos años antes, hay descripciones de mortalidad asociada a los cazadores de los monos en África y si uno ve la descripción podría ser ya los primeros contagios de VIH. Tenemos las primeras caras del VIH cuando empezó toda la epidemia entre el año 81 y 83, ahí llegó el estigma de la enfermedad solo en hombres que tenían sexo con hombres, empezó la población que nos manifestaba Kaposi, que nos manifestaba neumocistis jirovecii sin estar asociado a cáncer. Entonces conocemos la enfermedad primero con una cara un poco más fatídica, vinieron todos los casos en niños
asociados a las transfusiones de sangre, donde no se hacía todavía la prueba obligatoria de VIH, la gran mortalidad que hubo en chicos, en adultos y en adolescentes con hemofilia, y hubo un merme impresionante de este tipo de población, especialmente cuantificada en Estados Unidos. Entonces de ahí salen muchas protestas, la activación de un sistema de que teníamos que implementar esta prueba. Tenemos una comunidad muy sólida donde se empezaron los primeros casos, que luego ya nos dimos cuenta que era una transmisión heterosexual de hombres que tenían sexo con hombres y de transmisión materno-infantil y de usuarios con droga, pero se caracterizó mucho en la población que tenía de hombres de sexo con hombres, porque ellos hicieron una gran unión y fueron de los primeros que hicieron las manifestaciones muy importantes. Se sabe que ya hay una transmisión heterosexual cerca del año 83, los hemofílicos es el punto máximo de afección, entonces ya se empiezan otras estrategias. Las investigaciones tanto del Instituto francés como del Instituto americano se aproximan a la enfermedad, hay todo un diagnóstico primero de enfermedad asociado a linfoproliferación de adenopatías, y fue incluso el primer nombre que recibió, luego se dan cuenta que es un retrovirus y se toma el nombre de virus asociado a la inmunodeficiencia humana. Esta es la parte en que se describe primero como si fuera el HTLV3 por parte de Robert Gallo en Estados Unidos. Tenemos impacto ya en la sociedad, logrando que hubiera familias con VIH, chicos VIH positivos y chicos de VIH donde pudiera haber una prevención, y se empiezan a preguntar qué podemos hacer para que estos niños no nazcan con la enfermedad. Las grandes protestas entre los grandes gobiernos multinacionales sobre el costo de la droga, el costo de las pruebas, el acceso universal. Este es el primer Día Mundial del VIH en 1988, donde ya el mundo está pidiendo que se tomen medidas importantes. Se pone el lazo rojo como símbolo en el 92 y empiezan a salir muchas figuras públicas que son parte de la epidemia. Tenemos grandes deportistas que cambian un poco la cara del VIH, cantantes que serán siempre recordados, no solo por su carrera artística, sino por hacer parte de la enfermedad. Empiezan todo el uso de múltiples drogas y de tratamientos realmente pesados que no nos asegurarían a futuro la adherencia. Entonces ya empiezan los efectos adversos de la terapia HAART y empieza el Fondo Mundial desde el año 2001-2002 a participar en ese acceso universal. Las investigaciones se empiezan a centrar en la vacuna, que es la gran esperanza. Solo hasta el 2008 se recibe el premio Nobel por la descripción, y miren cómo en el año 2009-2010 se nos parte un poco la historia del VIH, porque se ve que la preocupación por las cifras mundiales, todas en ascensos, número de niños, número de personas que viven con VIH, adultos y niños siempre están en ascenso. Entonces empiezan los grandes objetivos del milenio desde el año 2010. Tenemos poblaciones en Latinoamérica muy marcadas, ya con grandes porcentajes, y miren cómo Brasil, pues por su extensión y su volumen de población, marca mucho la epidemiología, y vemos cómo ya no tiene una cara el VIH, ya no es atribuirle a los hombres que tienen sexo con hombres, desafortunadamente quitarle eso a las personas y la estigmatización ha sido difícil por el inicio de la enfermedad, pero miren cómo los grupos poblacionales son muy variables. Mujeres jóvenes, que es muy preocupante para nosotros en pediatría, porque son el nicho de la enfermedad. Usuarios de drogas endovenosas, hombres que tienen sexo con hombres, transgéneros, inmigrantes, prisioneros, mayores de 50 años, miren que hay unos nichos muy importantes, parejas íntimas, discapacitados. Entonces ya nos tenemos que universalizar en la epidemia. Todos estos cambios nos llevan al momento actual, hemos cambiado con la epidemia. Lo mismo sucede ahora en el número de pacientes que tenemos. Los nuevos objetivos del milenio fueron muy tajantes,
parecían difíciles de lograr, muchos se alcanzaron, otros no, pero desde el 2010 se empezaron a plantear que teníamos que hacer una reducción mucho más masiva de los casos de VIH. Teníamos además que empezar a estabilizarnos en el número de personas que vivieran con VIH, con la connotación que lo que queremos es que estas personas que vivan con VIH duren más tiempo, o sea que cada vez va a haber más población, pero que las nuevas infecciones sean menos. Esa es la diferencia, porque muchos estudiantes me dicen, pero la epidemia sigue creciendo. Ojo, necesitamos mayor sobrevida, vamos a tener mayor volumen de pacientes viviendo con VIH, pero necesitamos bajar en las nuevas infecciones, que es lo que se está intentando. Uno ve esta gráfica sola y dice, vamos bien, el año 90, el año 2017 hay un descenso marcado, pero miren para el objetivo del 2020 dónde tendríamos que estar, y estamos a un año del objetivo. No es tan fácil la reducción, porque los nichos de grandes transmisiones son difíciles. Personas con acceso a terapia universal sí ha sido un gran logro. Para el año 2015 se había planteado que 15 millones de personas la tuvieran, que no es ni la mitad de los que vivían con VIH, y con eso nos sentíamos satisfechos, que es peor. Se logró el objetivo en el 2014 y para el 2017 ya se llevaba 20 millones de personas. ¿Cuál sería la idea? Que todos tuvieran acceso, pero por lo menos en los últimos 5 años ha cambiado mucho. En el VIH pediátrico, ¿en qué vamos? ¿Sigue? ¿Se va a acabar? ¿Vamos a ver cada vez menos? Es una pregunta que nos venimos haciendo. Yo llevo trabajando en VIH desde el año 2006, llevo 13 años y me ha ocurrido lo mismo. La epidemia nos ha variado de una forma muy dramática. Las nuevas infecciones por VIH en menores de 15 años, así como en el mundo, que muestran un descenso importantísimo, especialmente después del 2010, donde se mejoró el acceso a diagnósticos, se mejoró acceso a tratamiento universal, las guías daban tratamiento universal, cada vez nos estamos acercando que paciente diagnosticado, paciente tratado, pero no ha sido suficiente porque el VIH todavía pediátrico no va a desaparecer. Puede haber un cambio en la epidemiología y ahí es donde también tenemos que hacer un cambio del clic. Cuando yo entré a trabajar en VIH pediátrico veía alrededor de 20-25 casos de cabecera municipal, es decir, Cali, positivos de transmisión materno-infantil. Era el pan de cada día. Pero la estrategia, afortunadamente, de prevención de esa transmisión materno-infantil ha servido y ha mejorado muchísimo, a tal punto que la epidemiología nos está cambiando de forma muy dramática. Y lo podemos ver en este comparativo en Estados Unidos, donde vemos desde el año en que empezó toda la epidemia del VIH, el ascenso tan vertiginoso en los menores de 13 años. Cuando se publicó el protocolo 076, cerca del año 93-94, donde se daba una terapia antirretroviral altamente efectiva a la madre más la profilaxia al recién nacido, así como subió, cayó dramáticamente ese VIH perinatal, a tal punto que miren, en Estados Unidos se han llegado a cifras muy bajas, pero miren el que está emergiendo, el de mayores de 13 años. Quiere decir que ya el VIH pediátrico, como lo decíamos antes, 95% de transmisión perinatal, ya no podemos estar tan seguros de eso. Todavía hay transmisión perinatal. Desafortunadamente, incluso la que hay es la que se diagnostica muy tarde, porque es la persona que no tiene acceso a la salud o tiene pobre acceso a la salud. Hay mujeres que van a un control prenatal, les hacen la prueba y no vuelven a recibir ese resultado de la prueba. Es el chico que nos llega 3 años, 7 años después muy enfermo. Entonces hacemos un diagnóstico muy tardío. Pero esto de acá significa, en un país de alta potencia, que la prevención materno-infantil sirve y es altamente efectiva, a tal punto que se han declarado países sin VIH pediátrico. En esos países que se han declarado sin VIH pediátrico hay que hacer la anotación de que es que no tienen ni un solo caso, porque recuerden que así implementemos la estrategia de la manera más óptima, puede haber 1% de transmisión, o sea que puede haber un caso de 10 mujeres,
a pesar de nuestra intervención. Pero precisamente declaran los países libres de VIH pediátrico cogiendo el número de embarazadas, el número de intervenciones y los recién nacidos y que nos concuerde con menos de ese 1%. Entonces, para eso, solo se tiene que empezar con que haya más del 95% de las embarazadas tamizadas, que Colombia en algunas regiones los alcanza, en otras no, y ahí tenemos esa brecha. Entonces, miren cómo la epidemia ahora nos tenemos que enfocar en aquel adolescente que corre riesgo en sus primeras relaciones sexuales. Respecto a la transmisión materno-infantil en Colombia, sí hemos disminuido. Yo siempre he pensado que teníamos un subregistro, porque nuestro sistema de registro ha mejorado muchísimo, los entes territoriales están muy encima de toda la evolución de las embarazadas. Hay EPS muy juiciosas, porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellas y hacen una vigilancia masiva nacional, comentan los casos, van y buscan a estas mujeres que no vuelven a su casa. Entonces sí se está haciendo un pesquisaje más exquisito y yo pienso que estos bajones ya muestran eso, pero todavía no somos un país libre de VIH, pediátrico por transmisión perinatal. Entonces nos tenemos que enfocar un poco más en eso. Esta gráfica no es muy buena, es un artículo muy bonito que sacaron en el 2000, ahorita a finales del 2018, y es el corte de la cuenta de alto costo a 2017. Y miren cómo los menores de 2 años y los menores de 14 años ya son mínima la población con VIH, no menos importante porque si uno lo ve en número global, pues es muy poquito, pero miren, entre 2 a 14 años son casi 1000 sujetos. O sea que sí es importante la carga, pero comparada con el adulto, pues nunca vamos a llegar a las cifras que ustedes manejan y al volumen, pero lo que llama la atención es esta emergencia entre los 15 y los 24 años. Miren cómo esta casillita roja que se llaman casos prevalentes son 7.500 sujetos. ¿Cuál es el problema del adolescente con VIH? Lo vamos a ver más adelante. No, ellos no sienten el riesgo. Acuérdense que ellos no miden riesgo por su capacidad cognitiva y su desarrollo de pensamiento. No miden riesgos y al no medir riesgos pueden seguir teniendo relaciones no protegidas. Y un estudio muy bonito que hicieron en Estados Unidos con los nuevos diagnósticos de VIH en adolescentes, se dieron cuenta que el 60% de esos nuevos diagnósticos cogidos en un periodo de tiempo, el adolescente jamás se imaginó que pudiera tener VIH, ni había sentido síntomas. Cuando se les preguntó muy inquisitivamente, se dieron cuenta que sí habían tenido relaciones sexuales a riesgo, pero en la primera pregunta que se les hizo ellos dijeron que no. Entonces, ahí tenemos un nicho de transmisión muy importante, porque lo que uno tiende a pensar es, bueno, si están recién infectados pueden que no tengan una carga viral tan severa, pero se dieron cuenta que un porcentaje muy alto de estos adolescentes tenían una carga viral por encima de 100.000. O sea que la posibilidad de transmisión era muy alta y eran pacientes que los cogieron para tamizajes gruesos, pero no fue que ellos asistieron a un centro de salud buscando la aportación del VIH. Entonces eso preocupa más porque yo pienso que este grupo es mucho más alto, muchísimo más alto, solo que no lo hemos diagnosticado. Entonces en la conferencia internacional del 2018, preocupa un poco y es que los adolescentes siguen siendo en este momento el grupo poblacional más afectado por la epidemia y la falta de atención específica a este grupo. Nosotros aquí pensaríamos, listo, tenemos la EPS, el adolescente tiene una conducta a riesgo y vaya y tómese la prueba. Yo les doy todos los semestres, cada 15 días, una clase de esto a los estudiantes de medicina. Tengo un grupo muy pequeñito cada 15 días, precisamente para hacer una educación personalizada. Yo les pregunto cuántos se han hecho la prueba de tamizaje. Es sorprendente cuántos no se la han hecho. Y no porque estudien medicina, porque son sexualmente activos. Y es lo que yo les digo a ellos. Levante la mano el adolescente que no ha tomado una conducta de riesgo. Casi todos. Lo que pasa es que o no la negamos o se nos olvida o cuando vivimos entre el VIH decimos imposible que yo haya hecho eso. Pero realmente el adolescente, casi todos han tenido mínimo una conducta de riesgo. Entonces,
no se está diagnosticando la falta de atención a este grupo en cuanto a prevención, en cuanto a una educación concisa, en cuanto a hacer tamizajes grandes que pudiéramos hacer. Eso nos haría conocer más rápidamente los pacientes afectados por la enfermedad. Los adolescentes entre 10 y 19 años de edad, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, cogiendo toda la población de pacientes VIH positivos, eran los 2/3 de los 3 millones de jóvenes de 0 a 19, o sea, son los que comandan la epidemia. Y miren la mortalidad, ha disminuido en todos los grupos de edad, pero en los adolescentes no se ha reducido. Entonces sí tenemos un problema en esa etapa. El niño lo controlamos porque lo trae su tutor o su mamá a la consulta y lo obliga. El adulto medianamente es capaz de entenderlo, porque hay unos que sé que es difícil, pero el adolescente ni quiere entenderlo, ni quiere sentirse enfermo y ni se deja traer a una consulta. Entonces tenemos que ahorita en la era de terapia altamente efectiva y últimamente hemos tenido muchísimos cambios en las guías, muchas alternativas terapéuticas, que créanme que yo que llevo tantos años en esto, pasaban los años y yo siempre tenía las mismas opciones, porque yo obtener medicamentos que ustedes han tenido a la mano en presentación pediátrica era imposible. Hicimos cosas que son indecibles, como diluir la cápsula de Favirenz en agua y tómesela. Eso yo no era capaz de decirlo en ningún congreso internacional porque no tiene base científica, pero lo hicimos y medianamente resultó. Entonces, para ahora que estamos pasando de una enfermedad fatal o crónica, tenemos muchas armas terapéuticas y vienen muchas más, incluso más interesantes que tomarse una pastilla. Entonces, realmente la terapia HART cambió este curso de la infección, lo cambió para niños y se está presentando como una gran alternativa para el adolescente. Tenemos que aprovechar este cambio. Pero tenemos que acompañar la medicación con un estilo de vida, un monitoreo médico y una interiorización de la enfermedad, que posiblemente eso es más difícil en el adolescente. Que ellos no olviden que son una población con riesgo de contagio. Y eso pasa mucho con el adolescente de países industrializados que fue diagnosticado a las 24 horas de vida, recibió terapia antirretroviral altamente efectiva desde que nació y nunca ha estado enfermo. Entonces esos pacientes, algunos la tienen muy clara, pero otros no tanto porque nunca se han sentido enfermos. Entonces ellos no saben que realmente qué magnitud tiene su enfermedad. Sigue siendo una enfermedad crónica estigmatizada, nadie se corre de al lado del que tiene la hipertensión, nadie dice yo no me baño en la misma piscina del que tiene la diabetes, pero sí sucede eso con el VIH. Entonces seguimos intentándola llamar crónica, pero no actuamos en el medio social como tal. Y lo más importante es que sabemos todos lo han vivido, yo creo que ustedes lo han vivido más que yo, los efectos adversos de los antirretrovirales. Entonces mi pregunta ha sido siempre, si yo le empiezo a un niño desde los 3 meses, el año, los 2 años, los 5 el antirretroviral, ¿qué va a pasar en 50 años? Yo se lo doy, lo convenzo, le digo, es que esto te va a hacer vivir bien. Listo, doctora, yo me lo tomo. Y a los 50 años el paciente está vivo, pero ¿cómo va a estar? Entonces eso es una pregunta muy importante en pediatría, porque yo no puedo recetar a ciegas y hacerme la loca porque voy a tener, antes de que llegue a manos de ustedes, 15 años de antirretroviral. Entonces cuando llega al programa de adultos, llega un paciente ya con consecuencias. Entonces eso hay que empezarlo a pensar desde muy temprano. Sabemos que la terapia antirretroviral es excelente, nos trae otras consecuencias a las que tenemos que abrir los ojos desde que son pequeños y posiblemente el día de mañana estas mismas consecuencias nos obliguen a tener otro tipo de alternativas en la terapia. Para nadie es discutible que la terapia HART ha sido la salvación en el VIH, la sobrevida, cómo ha disminuido la mortalidad en todos los grupos, pero, y pues especialmente vuelvo a esta gráfica que me encanta porque muestra exactamente cómo podemos prevenir el VIH en pediatría. Pero, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa con el adolescente en la edad en que ya él cae en cuenta para qué está tomando la terapia antirretroviral y empieza a hacerse reacio a ella? Entonces, ahí es donde nos enfrentamos posiblemente al mayor conflicto.
Créanme que empezar terapia antirretroviral en un niño de 3 años es mucho más fácil, muchísimo. Tengo niños que han tomado lopinavir, ritonavir en cápsulas desde los 3 años de edad, con tal de no tomarse el jarabe. Tengo una niña que aprendió, lo hizo y me dijo, quíteme ese jarabe, porque es fastidioso. Yo he probado la mayoría de antirretrovirales que he podido y créanme que pocón saben bien, uno se lo toma 1, 2, 3 veces, 7 días como un tratamiento antibiótico, pero toda la vida. Y créanme que el que mejor sabía en su época, cuando yo empecé, era el que venía en pastilla masticable, el DDI, no lo tenemos, tenía muchos efectos adversos y era muy curioso porque sabía tan bien que tuve un grupo de niños que se los repartió como un dulce. Se encontró un frasco y todos tomaron. O sea, sí era muy agradable, realmente demasiado. Pero eso nos frena mucho en pediatría. Pero así todo, créanme que los niños se acostumbran. Súper fácil a tomar tabletas, hay uno que otro caso difícil. Pero el adolescente, complicadísimo. La madre dice, yo ya no me le puedo montar encima y meterle el jarabe, yo le digo y me lo esconde en el zapato, él pone la alarma en el celular y me dice que se lo tomó, pero yo no encuentro el frasco para contar las pastillas. Uno les pregunta y ellos ya se saben las respuestas. Nosotros tenemos como un cuestionario en la cabeza donde les cambiamos la forma de la pregunta para que caigan. Muchos caen, pero a medida que pasan los años, ya todos contestan así, sin pensar. Entonces nos hemos tenido que dar otras estrategias, unas estrategias un poquito más dramáticas, a tal punto que teníamos un adolescente muy mal, no quería tomar medicamento. Él decía que se lo tomaba, pero no se lo tomaba, era obvio por exámenes, por pruebas de resistencia, todo. Con ese chico nos tocó hacer una cosa que mi psicóloga no me oiga que lo hicimos, pero fue bajarlo a urgencias del HIV. Y le dijimos, mire, VIH, 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 VIH. Ese muchacho ese día llegó a su casa y arrancó. O sea, vio la enfermedad a largo plazo, porque para ustedes, yo siempre he pensado, el adolescente a veces, el adulto a veces llega en muy mal estado general, muy mal estado, es dramático como uno los ve. A él le causó mucho impacto, claro, porque sus homólogos, los que se encontraban en la consulta, estaban bien, entonces él decía, ¿para qué? Entonces, otro me cuestionó, me dijo, yo toda la vida he sido indetectable, demuéstreme que tengo VIH. Y se dejó de tomar las pastillas. A los 6 meses replicó carga viral y ahí arrancó. Entonces son un ensayo y error con ellos que se vuelve muy complicado. Entonces tenemos 2 tipos de poblaciones ahora muy marcadas. Los que vienen de la transmisión materno-infantil que nos crecieron, que esos uno pensaría que es más fácil, pero no. Ellos vienen con mucha carga emocional, con mucha culpa, con mucha rabia. Han vivido toda la vida con la enfermedad. Yo, ¿por qué no puedo ser como mi compañero que no tomo medicamentos? Estoy aburrido del medicamento, mi mamá murió. ¿Para qué me lo tomo yo si me voy a morir? Entonces ellos vienen con una carga de enfermedad diferente al que lo adquiere en la adolescencia. Y eso lo tenemos que entender. Además vienen con unas alteraciones ya muy marcadas que tenemos incluso la obligación ahora de buscar, porque nosotros estamos trabajando para que el paciente con VIH viva toda la vida. Hay un estudio muy bonito que salió en el 2015 de una progresión matemática en donde los países industrializados a partir del 2010, con el avance de la terapia, hicieron la proyección de los pacientes por el estadio clínico de inicio de tratamiento, cómo estaban los pacientes de VIH al iniciar el tratamiento y tenían una sobrevida casi igual al paciente sin VIH. ¿Por qué desde el 2010? Porque tenemos guías que dice diagnostique y trate, porque tenemos más acceso a antirretrovirales y tenemos nuevas generaciones. Entonces realmente estamos teniendo una sobrevida larga, pero a costa de qué. Esto lo saben más que ustedes, yo creo que lo han visto más que ustedes que yo a través de los años. Con las nuevas generaciones no tendríamos por qué ver esto, pero recuerden que con VIH venimos hace bastante. La clínica de VIH pediátrico nomás lleva más o menos 18 años, o sea que si los diagnosticamos en esa época, que se diagnosticaban muy tardíos, pues ya esos chicos son más de 20 años, o sea que muchos recibieron antirretrovirales que nos podían presentar este tipo de complicaciones. Aquí tenemos fotos de adolescentes
donde ya tienen esa distribución grasa anormal y comparado con adultos es una presentación muy similar. Esto es un estudio muy bonito hecho en Europa con niños y adolescentes, nada de adultos. No tengo en este estudio ni un solo adulto que me lleve las estadísticas más altas. Y miren cómo era un número importante y miren cómo el 28% en total tuvieron lipoatrofia y el 27% lipohipertrofia. Eso es muy importante porque acuérdense que el adolescente depende de cómo se sienta él con su físico. Entonces, si él detecta que se va a poner ictérico por un antirretroviral o que va a tener una distribución grasa normal, inmediatamente me suspende medicamento. Ellos no tienen la sensación de muerte, recuerden eso. Específicamente el que es recién diagnosticado en la adolescencia, que lo cogemos muy a tiempo. Él no tiene sensación de muerte. Tenemos una dislipidemia que se nos está presentando cada vez más, está muy asociada a la terapia antirretroviral, es indiscutible, y tuvimos una terapia antirretroviral disponible que nos aseguró la sobrevida y que la usamos y que la seguimos usando porque a veces es la única alternativa en jarabe, pero miren los cambios que tenemos, esto es con nuestros chicos, hace ya bastante, 10 años, aquí no eran tan adolescentes, eran escolares y prepúberes. En esta época yo no tenía tanto adolescente como ahora. Y miren ya cómo los patrones de cambios en el LDL van hacia el ascenso, según la terapia antirretroviral. Y miren cómo el colesterol total sigue ese mismo patrón en todos estos chicos. Y no eran adolescentes, o sea que lo que les espera en la vida adulta es difícil. Ahora hay muchas cosas que tenemos que hacer, que es difícil hacer que las EPS lo entiendan de modo de prevención. Yo debería estar midiendo resistencia a la insulina, porque eso me está marcando un síndrome metabólico temprano. Y si yo prevengo el síndrome metabólico desde la infancia, no voy a tener infartos tempranos en estos pacientes. Yo lo puedo tener carga viral indetectable, pero yo no sé si estos chicos a los 35, 40 años me van a hacer un infarto. Entonces, les cuidé la enfermedad que parecía fatal, pero los llevé a otra. En esto es muy pequeñito, ya les explico esta tabla. Lo que me gusta es que miren cómo se han hecho grandes estudios precisamente de resistencia a la insulina, de concentraciones de lípidos en cortes perinatales en América Latina. Ni siquiera tengo que ir a estudios de Estados Unidos, es nuestra realidad. Y miren lo bonito cómo les han medido resistencia a la insulina, glucosa en ayunas. Ay, disculpen. Ay, no tiene más. Aquí me están midiendo colesterol total, HDL, LDL y me lo ponen alto o bajo. Y miren cómo tenemos bastantes pacientes, no parecen muchos por el número absoluto, pero recuerden que en niños hablamos de un volumen menor al que ustedes manejan de población total con VIH. Entonces, 17 de 130 niños míos es muchísimo, es el 10%. ¿Listo? Entonces, si hay una connotación ya importante, tenemos que pensar en el síndrome metabólico y tenemos que empezar a buscarlo. Y es algo que tenemos que hacer en el adolescente con VIH. ¿Cómo se hace? Es el desarrollo temprano del síndrome, me puede llevar a complicaciones cardiovasculares y de diabetes. Y se hace diagnóstico cuando hay 3 de los 5 criterios. Entonces, debo medir circunferencia de cintura y como todo en pediatría, que sé que es fastidioso, tiene un percentil de acuerdo a la edad. Tenemos que hacer glicemia, que los consensos últimos han intentado no dividir tanto estas cifras por edad. Los pediatras estamos acostumbrados y andamos con calculadora y muñequito y tabla y libro y todo, somos súper cansones, pero ya estamos acostumbrados. Pero yo entiendo que hacer esto para el adulto es complicado en una consulta, vaya y busque la tabla, cuánto pesa, cuánto mide, ay no, que el tensiómetro sea de su tamaño, pero hay que hacerlo. Los consensos últimos han intentado establecer números absolutos, glicemia en ayunas mayor de 100, triglicéridos mayor de 110, ay gracias.
colesterol HDL en menor de 40. Créanme que los últimos adolescentes que he visto, no he hecho el estudio, yo lo tengo todo en la base de datos de nosotros y no lo hemos sacado, realmente la mayoría me llegan con 40 o menos, eso es preocupante. Y si ustedes le leen en los exámenes el índice arterial que calcula la máquina, todos están por encima de 3, 5 o 4. Es un adulto con riesgo cardiovascular en ese examen y son niños de 10 y 12 años. Presión arterial con un manguito adecuado. Sé que es difícil, pero debe ser así. En una corte europea de Polonia y de Italia, no tenían muchos pacientes, cogieron 65 adultos jóvenes y 54% ya tenían un solo factor para el síndrome metabólico. O sea que esos chicos van para síndrome metabólico junto con la terapia antirretroviral. Podemos tener enfermedad cardiovascular precoz, disfunción endotelial y por eso debemos hacer ecocardiograma anual. Si alguno de ustedes ven los pacientes que a mí me mandan para valoración, yo me vuelvo cansona a todos, ecocardiograma. Ninguno me lo hace. La EPS dice, ¿para qué? Tiene un soplo, se ahoga, no. Ah, entonces, ¿para qué? Es para esto. Y yo incluso muchas veces le pongo al cardiólogo, mídame el grosor de la íntima de la carótida, porque es que tenemos que empezar a buscar eso. También hasta para el cardiólogo pediatra, él busca el soplo, ¿cierto? O busca la disfunción, o busca la miocardiopatía, o una cardiopatía estructural. Pero no estamos acostumbrados a empezar a medir la íntima de la carótida en un chico tan pequeño, pero lo tenemos que empezar a hacer. Y lo mismo tenemos que hacer con la densidad ósea. En ese estudio que yo les mostré que hicimos nosotros, y ni siquiera eran púberes, eran prepúberes, más o menos el 33% tenían ya alteraciones de densidad ósea. Eso es casi irrecuperable. Lo que uno tiene que hacer es que no aumente. Entonces, todos esos chicos seguro lo están viendo ahora ustedes como un adulto. Entonces, ojo, porque nos va a empezar a hacer como implicaciones. Entonces, tenemos que tener densitometrías óseas y ecocardiogramas de base, idealmente anuales. La densidad ósea, si está normal, la podemos espaciar a cada 2, 3 años, pero si está normal, nos toca empezar a hacer anual, porque si va en progreso, tenemos que hacer un cambio en la terapia antirretroviral. Y el ecocardiograma sí anual, es muy importante. Estos son marcadores cardiovasculares que se han hecho en niños infectados verticalmente y miren, sin anormalidades metabólicas. Clínicamente no me las presentan, no tienen lípidos altos, no tienen resistencia a la insulina, pero cuando les miden las alteraciones cardiovasculares, miren que ya hay muchos que tienen alteraciones en comparación con los del control normal. Y el laboratorio todavía no me está presentando una dislipidemia. Entonces, esto nos enseña a que tenemos que evaluar el riesgo y empezar a preguntarles a los adolescentes si fuma o no. Porque muchos de ellos lo hacen. No lo dicen, pero lo hacen. En este mismo estudio les midieron todas las anormalidades y vieron que hasta incluso en muchos de los controles tenían más anormalidad metabólica que el niño con VIH, posiblemente por otras patologías, por alimentación. Entonces es muy importante eso. Cambios biosociales del adolescente. Tal vez aquí está lo más difícil. Nosotros no sabemos los medicamentos, clínicamente como trabajadores de la salud podemos buscar los marcadores, los que tenemos disponibles en Colombia a veces se nos quedan cortos. Cuando uno va a otros países tienen unos biomarcadores muy tempranos con biología molecular, por ejemplo para daño renal, con una liberación de proteínas que no podemos medir fácilmente con nuestros laboratorios y ellos sí lo miden. Entonces ellos se adelantan mucho a la manifestación clínica. Pero la parte más difícil, lograremos cuadrar al adolescente médicamente, es la parte biopsicosocial. Y ahí tenemos que entender varias cosas. El entorno del adolescente. El adolescente vive en negación, en todos los riesgos. Entonces, ¿por qué diferente para esta enfermedad?
son invulnerables y eso los hace que tomen riesgos y comportamientos que los ligan a contraer el VIH, a perpetuar la transmisión y a no tener un autocuidado. Entonces, este cuestionamiento de la enfermedad nos tiene un efecto negativo sobre el adolescente y eso tenemos que darlo por hecho. No preguntarle usted si me entiende, no. Ellos le van a decir, sí, yo le entiendo, ay, qué señora tan cansona. Pero ellos tienen esa negación. Y créanme que nosotros hemos usado técnicas convencionales, no convencionales, en cuanto a transmisión de enfermedades sexuales, y ellos, a pesar de gráficas que les mostramos súper crudas de la transmisión, ellos dicen, pero a mí no me va a pasar eso. Es que, doctora, ese no soy yo. Mire, es un adulto. Entonces ellos piensan que por ser jóvenes el sistema orgánico los va a defender. Y la adolescencia es una etapa de desarrollo por tener una capacidad de razonamiento estructurada, entonces ya no es un niño, él ya me entiende, pero que sigue siendo inmadura y primaria, porque por eso los adultos nos caracterizamos, incluso muchos adultos no desarrollan ni maduran esta estructura y es el adolescente tardío, precisamente por eso. Entonces también sigue haciendo todo esto y hace que el abordar esa parte biopsicosocial sea bien difícil. Esta invulnerabilidad del adolescente, con o sin VIH, porque el adolescente en general hace eso, hace que no tengan la información suficiente o no la usen. Nosotros tenemos un grupo de adolescentes que lleva más de 10 años y cuando nosotros entramos a evaluar lo que les enseñaban en el colegio de comportamiento y salud, que yo creo que esa materia ya no existe, y de educación sexual, era fatal. O sea, ni siquiera sabían nombrar las partes genitales de forma adecuada. Ni siquiera conocían adecuadamente los genitales del compañero. A duras penas sabía yo como mujer que tenía, pero el hombre no. Entonces esto hace que el desconocimiento lleve a muchas otras cosas. Nosotros nos tocó empezar de cero, de hacerles un dibujito, este es el cuerpo, los genitales, reconózcanselos y después enseñar a poner el condón. Y la puesta del condón no es, venga, le doy un inserto y usted mira, no. Es que lo pongan, y no una, ni dos, ni tres. Ellos hay veces decían, ¿otra vez vamos a poner el condón? No, todas las sesiones que los reuníamos, póngame el condón, porque es la única forma que yo tengo de saber de que lo está haciendo y que lo va a hacer bien el día que lo haga, porque es que uno da por hecho que yo se lo enseñé y lo va a hacer todas las veces, no. De 5 lo hace una, pero por lo menos que esa una lo haga bien. Entonces los colegios tienen un poco de restricción de ser tan gráficos, porque está la Junta de Padres de Familia, colegios católicos, bueno, 1000 cosas que enfrentamos. Aquí lo hacíamos suficientemente gráfico. Entonces nosotros teníamos un pene de plástico donde ellos tenían que desenvolver el condón, les dábamos condones vencidos. Ábrame el condón, no, lo abrían re bien, está vencido. ¡Ay, no puede ser! Mire el vencimiento. La primera apertura del condón, con la boca. No lo hicieron todos. Entonces realmente tenemos que entrenar al adolescente y la adolescente mujer entra ahí. Los adolescentes entrenados por nosotros, las niñas cargaban condones. Tenemos que hacerlo gráfico, no tenemos que hacerlo solo charlado. Tenemos que decirles qué no hacer, porque una cosa es enseñarles lo que se hace y otra lo que se les ocurre a ellos. Y sobre el uso de drogas también entrenarlos, porque uno le dice no reciba drogas. ¿El qué va a saber? Él pensará que es la marihuana o lo que se inhala, pero la pastillita no, pues si yo tomo pastillas para sentirme bien, ¿por qué no tomar una pastilla? Entonces los tenemos que entrenar, qué produce cada droga, cómo reconocer a un compañero que está bajo los alucinógenos. Entonces eso no es tan fácil. Los niños mayores y adolescentes son el mayor porcentaje que se está creciendo en Estados Unidos, entonces en ellos ya han sentido esa necesidad de crear espacios especiales. 26% de 50.000 personas recién diagnosticadas en el 2010 que cogieron un grupo eran entre 13 y 24 años. Entonces, ¿esto qué hace? Lo que yo les decía, el 60% no tenían ni idea ni que habían tenido una conducta de riesgo, ni que tenían VIH, ni que tenían síntomas. Ellos no hubieran consultado.
Tenemos que es un grupo muy heterogéneo ahora. Tienen diferentes clases sociales, recuerden que el VIH no tiene cara. El modo de adquisición es diferente porque tenemos el adolescente que creció con la enfermedad y el que la adquirió. Y ellos piensan muy diferente. Nosotros los hemos confrontado a que se hagan preguntas y el riesgo de la enfermedad, como lo asumen, como asumen la enfermedad y a futuro como sueñan con la enfermedad es súper diferente. El historial de abuso sexual, porque en el adolescente recién diagnosticado, cuando uno investiga mucho, muchos de ellos tienen relaciones sexuales sin protección porque tuvieron inicialmente un abuso sexual. Entonces son chicos inducidos. Entonces eso es muy importante. El estado clínico, el desarrollo psicosocial. Es muy diferente el chico que tiene un apoyo de su familia, que sus padres no han muerto por la enfermedad, al que ya es huérfano por la misma enfermedad. Ese chico culpa la enfermedad de todo lo malo. El adolescente tiene una crisis en asumir la enfermedad, pero sorprendentemente en el grupo de nosotros tenemos adolescentes, ya sea por abuso o por relaciones sexuales consentidas, que tienen la enfermedad reciente y la asumen mucho mejor, porque ya no le echan la culpa a su mamá, a su papá, a nadie, sino que ellos asumen que tuvieron una conducta de riesgo y muchas veces evolucionan un poco mejor. Y tenemos que ver la disposición para la adherencia. Entonces, todos estos factores los tenemos que considerar y a esto voy es porque yo sé que en adultos, y pues lo entiendo porque el adulto es dueño de sí mismo, consideramos que tiene un pensamiento suficiente, que puede tomar decisiones, le empiezan terapia antirretroviral con el diagnóstico. Lógicamente sí hay unas intervenciones previas con psicología, pero en el adolescente no es simplemente que asuma la enfermedad, es ver qué tan preparado está y qué tan preparada está su familia, porque a veces el adolescente no quiere ni siquiera que su papá sepa, pero es un menor de edad. Entonces nosotros tenemos que entrar a convencerlo de que toda persona con VIH debe tener un pilar, un polo a tierra en su familia. Alguien que sepa lo que él está viviendo, porque el día que se desborone y nadie de su entorno sepa, ¿a quién se lo va a contar? Entonces eso es un trabajo que se hace de varias sesiones, que ellos entiendan que el medicamento yo me lo empiezo a tomar con mucha ilusión, pero que yo me voy cansando y que el día que me canse levanto la mano y digo estoy cansado, no simplemente lo suspendo, que tenga el adolescente menor de edad, no podemos que él asuma la responsabilidad. Ah, no se lo quiso tomar, fírmeme acá. No, es un menor de edad. Ojo con eso. Es un menor de edad, no puedo asumir. Nosotros les enseñamos desde muy chiquitos que se aprendan el nombre del medicamento, que yo les enseño mucho a que ellos interpreten sus paraclínicos, porque eso les da responsabilidad a la enfermedad, pero él no es responsable. Ni siquiera deben asistir a consulta solo. Ojo, yo he tenido adolescentes que me llegan solos a la consulta y lo devuelvo, porque yo qué sé si él va y le dice a su papá, ah, la doctora me suspendió el medicamento, que estoy súper bien. Nunca dijimos eso y lo hemos comprobado. El papá dice una cosa y el adolescente otra. El adolescente debe asistir con un tutor mayor de edad a su consulta, el hermano, perfecto, en el que él más confíe y alguien que me dé información, porque a veces me llegan con el hermano, yo no sé, yo no vivo con él, yo lo traje, ni idea. Entonces, no. El adolescente mayor de edad ya debe asumir más la responsabilidad, porque además ya es mayor de edad y él puede ejercer ese derecho. No entra mi mamá porque yo soy mayor de edad y yo asumo la consulta. Listo, pero guiada. ¿Listo? Guiada. Tampoco lo podemos soltar. Recordemos que el tener 18 años no me asegura que yo tenga un pensamiento de un adulto. Él tiene 18 y legalmente puede votar, pero no quiere tomarse el medicamento porque él dice que no está enfermo, y hemos tenido chicos así. Entonces necesito llamar a alguien de la familia a que me ayude interiormente a convencerlo de asumir su enfermedad. Entonces esto es muy importante. Es imperativo usar pruebas de resistencia, de referencia para guiar este tratamiento. No me salió lo de atrás, qué pena. Es un estudio que se hizo, precisamente este estudio, donde sacaron que el 60% de los chicos infectados, adolescentes, no conocían su estado, no asumían que podían estar en riesgo para el VIH, el 26% tenía pruebas de resistencias en el primer genotipo.
¿Por qué? Porque es que ese chico, ¿de dónde sacó el VIH? Puede ser de un adulto más experimentado. Es diferente a la madre que está en embarazo, que se acaba de dar cuenta de su VIH. Incluso ahí podemos tener transmisión de resistencias, o el uso de nevirapina profiláctica en el recién nacido ya nos marca resistencias. Pero es que este adolescente lo puede adquirir de un adulto que tiene mucha resistencia, de un adulto que no asume su enfermedad y no está tomando medicamento. Entonces yo hay veces empiezo primera línea, falla, segunda línea, o le empiezo a hacer cambios, o es que usted no se lo toma, peleo con él, y lo que pasa es que tiene una resistencia de base. Entonces estoy perdiendo tiempo de oro en que el adolescente me aceptó empezar el tratamiento, lo preparé, le lavé el cerebro, todo, y empiezo yo a fallar. Entonces él se cansa, el adolescente se cansa rápidamente. No tengo tiempo de esperar, yo no me lo tomo, no. Entonces es muy importante eso. En la terapia de adultos hay estudios muy bonitos, el estar y el temprano, precisamente, que nos están diciendo diagnostique y trate. Pero si ustedes ven este estudio, no tiene un solo adolescente, todos son mayores de edad. Entonces realmente con el adolescente tenemos que hacer lo mismo, diagnostique y trate, pero tenemos una brecha entre el diagnóstico y el tratamiento. Y la brecha es mostrarle la enfermedad, el riesgo, la proyección de vida, la sobrevida, de qué depende la sobrevida, el autocuidado. Entonces ahí eso nos lleva a veces 1 mes, 2 meses, en que el adolescente asume en medio de su pensamiento que es revoltoso, asume todo eso. Entonces muchas veces el empezar inmediatamente nos lleva a un fracaso rápido porque se lo deja de tomar. Ay no, yo como que no pensé bien y yo como que no me siento enfermo, la doctora, yo voy a ir a consultar a otro doctor, yo me hago otra prueba. Entonces ahí perdemos tiempo de oro. Es preferible espaciar el inicio, convencerlo y darle las herramientas e iniciar bien. Eso es muy importante en los adolescentes. Esto es precisamente lo que habla, y en las nuevas guías lo están insistiendo mucho, en el update del 2018. Entrene al adolescente, entrénelo. El adolescente y el adulto joven piensa diferente al adulto. Y yo creo que ustedes, tratando a adultos, deben tener mucho que se comporta como un adolescente 100%. Entonces, es muy importante ese entrenamiento, Pediatría, tomamos más con calma eso. Entonces, ustedes a veces que dicen valoración por psicología, trabajo social que vaya a su casa, porque nos ha pasado muchos chascos, ya no nos pasa tanto. Recuerden que el lopinavir, ritonavir había que meterlo en nevera. Después de 2, 3 años de pacientes en la clínica, ¿por qué será que falla? Voy a ir a ver la casa sin nevera. Y yo, pero ¿y dónde tenía? Ah, no, pues doctora, yo no tengo nevera, pues yo lo tengo en ese huequito. Entonces, son pequeñas cosas que uno no sabe. El adolescente duerme con su hermano y no quiere que su hermano se entere que tiene VIH, entonces no se toma el medicamento porque el hermano ronda por ahí. Uno les dice, hombre, ponga el calendario en la nevera del medicamento, les dibujábamos un sol y una luna. El calendario en la nevera, y si entra la vecina y ve el calendario va a decir, ay, pero porque el niño toma medicamento todos los días. No, el calendario está escondido. Entonces son pequeñas cosas que uno parecen obvias. Ahora que todo el mundo tiene celular, poner la alarmita del celular. Pero ellos ponían la alarma y todos los compañeros, ¿y qué tenías que tomar? Pero ¿por qué te suena el celular? Pero contame, ¿cómo es esa pastilla? Ay, yo no tomo vitaminas, no, yo no tomo. Entonces, son muchas cosas que están alrededor del adolescente que le hacen difícil todo eso. Otra cosa muy importante que lo traen las guías, y ya estamos para terminar, es clasificarlos en el Tanner. Porque el adolescente de transmisión materno-infantil viene con un retardo en el desarrollo, y puede haber retardo en el desarrollo de la maduración. Entonces, ese Tanner siempre va a ser más bajo. Y la recomendación es que si yo tengo un Tanner de 3 o de menos, lo trato como un pediátrico, en dosis, en estrategias, todo. Y si yo tengo un Tanner alto de 4 a 5, lo trato como un adulto. Entonces sí tenemos que hacer esta estrategia para yo enseñarle la educación sexual a un niño desarrollado sexualmente y a un niño no desarrollado sexualmente, porque las necesidades van a ser muy diferentes. Y esto nos implica examinarlos. En pediatría estamos súper acostumbrados y desvestimos al niño siempre.
Y a mí me fascinaba porque llegaban los chicos de Fundamor, como ellos viven todos juntos, ellos tenían ya muy claro su VIH porque todos tenían, ellos iban desvistiendo solos, ellos entraban al consultorio y se iban desvistiendo y se sentaban. El adolescente vaya, dígale que se quite el pantalón, qué lío, no doctora, pero ¿cómo le ocurre? No me haga esto, yo estoy bien. Yo decía, había uno que me decía, yo estoy bien, y ni siquiera podía acercar su mano a los genitales, me decía, yo estoy bien. No sabemos qué es bien para el adolescente. Y cuando uno los empieza a examinar y les da un poco esa libertad, ellos empiezan con todas las preguntas más absurdas que ustedes se puedan imaginar. Pero es preferible que me las haga a mí y que no busque a quien le ayude. Entonces hay que darles esa libertad, no en la primera consulta. No les quiten el pantalón en la primera consulta porque no vuelve. Pero sí váyanle diciendo, mira, en las próximas consultas yo te tengo que hacer un examen general. Te quedas en calzoncillos o en ropa interior, yo te tengo que tocar los ganglios, los músculos, tengo que examinarte las articulaciones, para que ellos no piensen que estamos centrados en la parte genital, a ninguno nos gustaría. Pero es una forma de irnos acercando a ese Tanner. Muéstrenles fotos del Tanner. La primera valoración de Tanner que uno hace con un adolescente no es mirándole dentro del calzoncillo, es dándole fotos del Tanner, ¿dónde crees que estás tú en tu desarrollo? Ah, pues como por aquí, listo. Entonces yo tengo un Tanner aproximado. En las siguientes consultas lo verifico, pero es muy importante hacer Tanner, súper importante para guiarnos en la madurez sexual. Entonces los pilares es dar una información asertiva, no decorarles las cosas, darles una información muy asertiva, ver el contexto en que crece. ¿Por qué? Porque yo tengo chicos de todo, chicos con muchas mejores condiciones sociales, chicos con muy malas condiciones sociales, chicos criados por parejas homosexuales, chicos criados por parejas heterosexuales. Y si uno les ve la connotación de la enfermedad es súper diferente. Si el padre toma medicamentos es muy diferente al que no lo toma, porque el padre, ay, tómeselo, deje la pendejada, tómeselo. Mientras que el que lo toma es, doctora, es que a mí el Caletra sí me dio un poquito de dolor de estómago y yo creo que a él le está pasando. También les inducen los efectos adversos, ¿no? No se puede ir uno para el otro lado. Decirle al padre, no le vaya a decir que le dio a usted, déjelo que él me saque sus efectos, porque en niños vemos muchas cosas muy diferentes. El adulto que me tomaba lopinavir, ritonavir, cuando yo se lo formulaba me abría los ojos, ahora le va a dar diarrea, dolor abdominal, se me va a enflaquecer, y al niño no le daba nada de eso. Los niños toleran muy bien unas cosas y no toleran bien otras. Tenemos que descubrirlo. Y tenemos que crearles canales. Eso es lo más importante. Ni la mamá, ni el médico, ni el trabajador de la salud lo vamos a convencer lo suficiente. Para nosotros somos un autor, para ellos somos una autoridad, y una autoridad cansona, porque le decimos lo mismo en cada consulta. Entonces ustedes ven entrar algunos y son con los hombros caídos, pero alégrate, yo me alegro de verte. Sí, doctora. Cuando los entramos al grupo de adolescentes, súper diferentes. Nos ven a la misma psicóloga y a la misma doctora, pero en blue jeans, camiseta, cachucha y hablando ellos. Nosotros simplemente los escuchamos. Entonces es muy diferente el contexto. Pónganlos a vivir experiencias que puede que no hayan vivido, pero por medio de la dramatización se van creando fortalezas. Nosotros los sentábamos a que practicaran cómo decirle a sus novios que tenían VIH. Y nosotros hacíamos de novios, dímelo a mí. Ay, pero doctora, es que usted sabe, pero yo soy novio. Y dramatizábamos con ellos. Eso les dio fortalezas, les enseñó cómo hacerlo, qué palabras usar, qué posiciones, qué posturas usarlas, decirles, mira, me estoy bien. Entonces hay que educarlos, ellos no, yo pienso que para ninguno de nosotros sería fácil decirle a nuestra pareja de cualquier enfermedad, pero para ellos menos, y menos si no se sienten enfermos, ¿para qué se lo digo si estoy bien? Pero es que es una obligación decírselo, es tu pareja. Entonces hay que entrenarlos cómo llegar al colegio y autocuidarse. No te dejes tocar la sangre si te raspaste, lávate tú. Tú tienes que cuidar que tus compañeros no se van a contagiar y que ellos no te contagien de otra enfermedad. Eso es muy importante. Tenemos que dar información sexual segura, los colegios no la están dando bien. La prevención de la enfermedad. La diferencia entre VIH y SIDA es fundamental.
Yo regaño mucho a los estudiantes, así el paciente con SIDA, yo les digo, no, no me digan eso. Un paciente con SIDA tiene una connotación y un paciente con virus de la inmunodeficiencia humana tiene otra. Mucho cuidado. Y esto hay que enseñárselo a la población en general y tenemos que dar ejemplo nosotros. Centros de orientación y estilo de vida sana. Estos son habilidades que les enseñamos con dramatización, rehusarse al sexo, poder usar condón, comunicarse con sus padres, evitar situaciones difíciles. Eso se los tenemos que dar nosotros. Entonces los servicios de salud se tienen que acomodar al adolescente, no el adolescente a nosotros porque no vuelve. Tenemos que usar a la comunidad de una forma adecuada. Hay colegios súper difíciles en que sepan que tienen un niño con VIH, súper difíciles. Entonces yo prefiero tener al niño bien, indetectable, que no sea riesgoso a aventarlo a la comunidad. Tenemos que educar a la comunidad, tenemos que tenerlos en redes sociales vigiladitos. Nosotros tenemos el grupo de adolescentes en Facebook y a veces se comunican más fácilmente con nosotras por ahí que por una llamada, pues porque viven en Facebook. A veces nos damos cuenta de conductas a riesgo que están teniendo por las fotos. La psicóloga los llama, vení una tardecita de estas. Y cuando vienen, yo te vi con una novia, vos ya le dijiste, ay, ¿usted cómo supo? Facebook. La psicóloga de nosotras es parte de Facebook y los sigue por allí porque es una forma de igualarse a ellos, les escribe, le das like, los felicita, los convoca a la reunión por ahí, pero además les echamos un ojito. Es muy importante. Entonces nosotros creamos precisamente un programa de transición que no hemos podido hacer como quisiéramos, porque las EPS a veces no nos lo permiten, pero la idea era tener todo un grupo interdisciplinario con todos los factores de riesgo que tienen, tener toda la información del paciente, médica, social, de riesgo familiar, en un mismo entorno que cuando pasen al adulto nosotros pudiéramos entregar. Entonces, definitivamente esto era enfocado a que el adulto tuviera una mejor calidad de vida. Ya hay programas, ya hay mucho publicado de esto, hay guías especiales para el manejo de adolescentes. Teníamos un grupo interdisciplinario, teníamos que saber el VIH en qué había afectado a este chico. Entonces, teníamos que estar preparados porque nosotros a través de los años les hemos hecho a los que pasan a adultos, veíamos un fenómeno que pasa en pediatría, no es porque el médico de adultos no haga las cosas bien, no. Los pediatras, así como somos obsesivos, cansones, llenos de libreticas y de muñequitos, esa obsesividad muchas veces nos da familiaridad con el niño. Y una cosa es recibir al adulto, que uno lo saluda bien, siéntese, pero uno no le va a decir, ay, cómo llegaste de divino, y se te ve divino ese pantalón ahí, esos zapatos son nuevos. No, no son comportamientos con un adulto, pero en el chico sí. Te cortaste el pelo, te ves divino, vení, dame un abrazo, llegaba llorando, yo te abrazo para que te sientas bien. Entonces ustedes veían la consulta de nosotros acá y era abrazos, besos, gritos. Ellos, cuando yo empecé a trabajar con VIH, los chicos de Fundamor se me hacían pasar por otro. Entraban y yo le decía, ¿eres fulanito? Sí. Y yo le examinaba y no me cuadraba peso, talla, y venía la otra doctora, no, te está tomando el pelo, es mengano. Ellos nos probaban, pero al mismo tiempo íbamos sacando una familiaridad. Teníamos al que sabíamos que le daba frío, apagábamos el aire, el que venía siempre con sueño, acostate en la camilla mientras yo escribo. Entonces eso a ellos los hace sentir bien. Es lógico que con el volumen de adultos ustedes no lo pueden hacer, es difícil. Entonces ellos extrañan eso. Llegan al adulto, el médico de adulto, buenas tardes, ¿cómo estás? Siéntate, cuéntame, te formulo, ¿te tomaste el medicamento? Sí. Inmediatamente la primera consulta de adultos llegaban donde nosotros. Me mandaron esto, ¿sí me lo tomo? ¿Cómo así? Pero yo no soy tu médico. Ah, yo no sé. ¿Cómo se llama tu médico? Yo no sé. ¿Pero le preguntaste? No. Él no me dijo, pero eres un adulto. No te tienen que decir todo. Entonces, ellos tienen un poco de choque emocional porque vienen de un sitio maternal a un sitio normal. Entonces, estos fueron un montón de cosas que nos dijeron en una encuesta. El doctor no me miró durante la consulta, solo escribió. Y ahora que escribimos en computadores, peor, porque pareciera que no les paráramos bolas.
No me sentí con la confianza de preguntar, no, ese doctor se veía bravo, viera cómo regañó al paciente antes porque no le tomó el medicamento. No, yo no le dije nada. No me preguntaron por mí como persona. Yo me sentí uno más con VIH en la sala de espera. Claro, por lo que les digo, uno llegaba, ¿te comiste hoy la lonchera? A mí me dijeron que no te la habías comido, entonces yo te guardé este dulce. ¿Ves? Entonces uno los caracterizaba. En el adulto es imposible, es imposible. Parece que al doctor no le gustan los pacientes con VIH. Aquí en la clínica me saludan con un abrazo. Entonces ese cambio de niño a adolescente es duro para ellos, interiorizarlo, y para llegar a una consulta diferente. No quiere decir que ahora vayan y abracen a todos, no. No, se trata de que ellos crezcan con su edad, pero sí de decirles, yo sé que vienes de un sitio que te quieren mucho, vamos a ser nosotros también amigos, tú puedes contar conmigo, me puedes contar todo, que ellos sientan que llegó alguien especial. Con adultos yo sé que el volumen no va a ser especiales con todo el mundo, pero tenemos con el adolescente que integrarlo así, ya después lo vamos soltando. Entonces, nosotros creamos un historial médico, anticipamos la transferencia y la idea, y lo alcanzamos a hacer con un grupo, era visitar la psicóloga, llevarlos a donde iban a ser atendidos para adultos, que ellos se sienten llevados de la mano. Le presento a su doctor, se llama Pepito, él te va a atender. Ah, bueno, tiene mi confianza, él lo va a hacer muy bien. Entonces, ellos se sentían acompañados. Y saber que contaban con nosotros para la transferencia, nosotros muchas veces le hicimos el puente, pero no podíamos nosotros influenciar en la decisión del otro doctor, y eso era importante, porque ellos venían, ay doctora, formúleme, a mí me gustaba la otra pastilla. No, el doctor te la mandó por algo, ve y pregúntale por qué. ¿Cuál es la edad? Esa es la gran pregunta, no lo sabemos. Hay chicos que a los 15, 16 años tienen un pensamiento cognitivo muy adecuado, como hay unos que a los 20 no lo logran. Entonces, no es fácil, depende de muchas cosas. Nosotros creamos formatos, uno era del ingreso, de seguimiento, de vacunación, hospitalizaciones y curvas de crecimiento colombiano. La idea era imprimir todo eso y pasarlo para el adulto, para que el adulto fácilmente pudiera revisar. Nosotros teníamos todas las tablas que se iban a anexar en ese informe para que si el adolescente todavía tenía un índice de masa corporal de niño, el de adultos pudiera saber qué hacer y qué parámetros tomar. Les mandábamos, si le habíamos medido, que nunca lo logré por las EPS, la resistencia a la insulina, la circunferencia de la cintura, percentiles de la circunferencia. Miren que en los percentiles de la circunferencia consideran hasta los 18 años. O sea que a pesar de que ustedes estén viendo niños de 14, necesitamos usar la tabla de percentiles. La presión sanguínea, cómo tomarla, cuáles eran los percentiles. Y esto era lo que queríamos tener. Esto es el ejemplo con un chico. Tener todo el historial de todos los medicamentos que tomó año por año, qué pasó, por qué se hizo este cambio, ¿cierto? Por resistencia, este cambio se hizo por trastorno metabólico, ver cómo desde que llegó hasta que yo lo mando al servicio de adultos, cómo varió esa carga viral, cómo varió el conteo de CD4, esto es cuando las EPS no autorizan o los pacientes los cambian de servicio. Miren, alteración de transaminasas, entonces uno entra a ver, bueno, entre el 2009 y 2012 aumentó, debe ser por un tratamiento antirretroviral, yo me devolvía y miraba, era más fácil. ¿Cómo controlamos el perfil lipídico? Por las alteraciones metabólicas que vimos. ¿Cómo estaba la glicemia? Muy lejos del síndrome metabólico, me siento tranquilo. Entonces, la creatinina, miren este paciente, uy, está subiendo, ¿por qué? ¿Es el VIH o es el tratamiento? Entonces, eso me da estrategias a largo plazo de cómo viene para yo saber qué usar. Esto era para tener una generación de programas preventivos a partir del conocimiento y que la integración del adolescente a programas de adultos fuera mucho más sencillo. Es muy difícil que ustedes se sienten a hacer una historia clínica de 15 años y el adolescente a última carga viral, ni idea. Yo desde más o menos los 12 años les enseñaba, interprétame tu carga viral. Ah, es que aquí dice 1.6 loco. Bueno,
copias. CD4, ¿cuánto tienen que estar tu CD4 para estar tranquilos? Y ellos empezaban a aprender esas cifras, para que cuando lleguen a la consulta con adultos, sí, tienes carga viral indetectable y CD4 en 500, y ellos quedaban como, pues yo aspiro que esté bien porque no le entendí nada, si no se lo enseñábamos nosotros. Entonces, es muy importante saber que el VIH de niños no cabe en el zapato de VIH de adultos, es muy diferente, van para ser un adulto, pero el que se diagnosticó y se trató desde la infancia o la adolescencia va a tener una connotación diferente en su adultez, asumir enfermedad, asumir riesgo, tratamiento, resistencias, rechazo al servicio de adultos. Entonces, todo eso lo tenemos que englobar para crear una estrategia. Lo ideal y lo que recomienda la guía americana es tener un servicio solo para adolescentes, para que ellos se sientan acogidos e identificados con sus pares. En Colombia no es tan fácil, entonces nos toca irlos mezclando entre niños y adultos, pero es muy importante saber qué piensa el adolescente, especialmente lo que ve en la sala de espera de adultos, las conversaciones que oye, yo no me tomo el medicamento, uno me dijo un día, yo me senté en esa sala de espera y el señor dijo que él no se lo tomaba, pero que él entraba y le decía al doctor que sí, y que el doctor le creía. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Enseñándole a mentir al otro muchachito que yo lo llevaba años diciéndole, te voy a pillar si mientes. Entonces, él se daba cuenta que no. Entonces, es muy importante esas pequeñas cosas. Yo creo que eso es todo. Estoy atenta a preguntas. Si tienen preguntas. Doctora, muchas gracias por su excelente revisión. No sé si el auditorio tiene alguna inquietud. Buenos días, soy médica infectóloga de CIES, adultos. Evidentemente es alarmante, ¿no? El aumento en la incidencia en la población pediátrica, o sea, nuevos casos en poblaciones entre 10 y 24 años. Entonces, mi pregunta va, pues, muy concreta, dirigida a, ¿hay estrategias de PrEP dirigidas a esta población? Las están haciendo, realmente las están intentando hacer. No es fácil porque con los niños siempre tenemos muchas instituciones encima. Está el Instituto de Bienestar Familiar, la Iglesia Católica, los padres, los colegios. Miren nomás todo el alboroto que se armó el año pasado con las famosas cartillas en los colegios de educación sexual y de definición de género y todo eso. Y los chicos ahora están viviendo muchas cosas diferentes a lo que vivimos nosotros por simplemente acceso a información. Entonces, no está establecido todavía para un adolescente menor de edad, pero yo pienso personalmente que vamos a tener que llegar a eso. ¿Por qué? Porque si uno ve estudios de a qué edad inician relaciones sexuales en Colombia, hay estudios que dicen a los 11 años y hay otros que dicen a los 15, pero es que las poblaciones medidas son diferentes, dependiendo si las miden en colegios o en zonas educativas diferentes, escuelas públicas o colegios privados, o simplemente reuniones de otras características, deporte, todo eso. Entonces, yo pienso que tenemos que ir allá. Incluso para recién nacidos ya se está sacando una estrategia nueva que también la han intentado llamar PrEP, pero es simplemente que al de muy alto riesgo, de madres VIH de muy alto riesgo, no deberíamos darle una profilaxis sin un tratamiento. Apenas nace, empezar 3 medicamentos, dosis terapéutica, intentando adelantarnos a la enfermedad. Ya si es negativo, uno le quita eso. Pero eso lo están llamando PrEP, porque es adelantarse a la infección o a los daños severos de la infección. Entonces yo creo que en el adolescente tenemos que ir al PrEP, particularmente, porque con mi grupo de chicos, con todo lo que los entrenamos, ustedes no se imaginan, o sea, todos los sábados que nos sentamos a poner condones en pepinos, en 1000 cosas, a que ellos los abrieran, se te rompió, pierdes, penitencia, volverle un juego. Cuando nosotros hacíamos clases de educación sexual eran así, ya sé, que no sé qué, no sé cuánto, como no me pregunte más, vean cuántas embarazadas tuvimos, varias. Y uno dice, pero ¿por qué, Dios mío? Pero es eso, el adolescente tiene la teoría, pero la práctica es difícil. Entonces yo pienso que tenemos que llegar al PrEP,
Pienso que sí ha sido difícil el PrEP para adultos en Colombia. Nos falta mucha educación cultural y menos veto religioso para el adolescente. Pero yo pienso que sí tenemos que llegar a eso. Yo soy partidaria de que el día de mañana un adolescente tenga capacidad cognitiva, que por evaluación previa, que uno sepa que está en una relación activa, que es sexualmente activo, pues pueda tener un acceso a un PrEP. En ese sentido, pues en pacientes tratadas, o por lo menos con cargas virales mayores a 200 copias, eso es clarísimo. Ese 1% se asocia también, o sea, incluye pacientes, o sea, madres no detectables. Exacto. ¿Qué se ha mostrado? En los estudios en que están intentando meter ese famoso PrEP, que realmente lo que es una terapia antirretroviral al recién nacido, se han clasificado grupos de alto y de bajo riesgo. Los de alto riesgo son las madres que hacen todo muy bien y el sistema de salud también. Las detectan, hacen tratamiento y tienen cargas virales indetectables. A esta les daban sidobudina a sus recién nacidos y ya. Las madres de muy alto riesgo, donde nunca negativizaban carga, donde no tenían una acudencia al sistema de salud adecuado, donde no se tomaban el antirretroviral, diagnóstico tardío, todos los factores de riesgo, les daban tratamiento conjugado. Entonces, cuando uno lee el estudio, como me dijo un estudiante, doctora, pero no sirve para nada el tratamiento conjugado. Las de bajo riesgo que tomaron monoterapia con sidobudina, ninguna transmitió, y las de alto riesgo, que me acuerdo que en ese estudio eran 13 mujeres, 8 transmitieron. Y tenían tratamiento biconjugado, no sirve. Le dije, no, es que igual iban a transmitir, porque precisamente no logramos controlar el VIH. Y esa pasada por la placenta del VIH influye mucho en el niño. El hecho de tener un parto normal en una paciente con una carga viral más de 1000 copias es microtransfusiones en cada contracción. ¿Cuántas contracciones se necesita para un parto? Muchas. Entonces estoy favoreciendo eso. Entonces realmente, y te lo digo, por ejemplo, en los últimos 3 años, todas las mujeres que vi con muy buen control prenatal e indetectables, ninguna transmitió, ninguna. Entonces yo sí pienso que todavía influye mucho cómo llega la materna durante su embarazo y su parto para tener esos casos positivos. Y yo sí estoy de acuerdo que el día de mañana en esos pacientes de alto riesgo nosotros sí podamos dar tratamiento triple, buscando esas curas funcionales que ya tenemos en los chicos, es buscando eso, que si está positivo, por lo menos tenga la mejor expectativa de vida a futuro, yo negativizando la carga viral desde que nace. ¿Alguien más? Una de las cosas que nosotros miramos en la población adulta, los que manejamos adultos, es que una de las fuentes principales de información que tienen son las redes sociales. Y mucha de esa información corresponde a fake news, noticias falsas. Entonces, muchas veces el paciente llega y nos pregunta en la consulta, doctor, es que yo leí en un artículo que encontraron la cura del VIH, yo leí que el veneno de las abejas curaba el VIH, entonces cuando uno no está muy metido en ese mundo, uno queda como que… Exacto. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho algunos es estar metidos en eso, estar metidos en redes sociales, pero evidentemente el adolescente que tiene mucho más temor de preguntar y menos confianza, por así decirlo, con el médico, va a leer todo esto y va a asumir que eso es cierto. Entonces ahí cómo podemos nosotros entrar a manejar esa parte. La red social es un arma para bien y para mal, y para ambas cosas es fatal. Para el que le cala muy bien. Como les digo, nosotros, la psicóloga que trabaja conmigo, que es una maga en eso, creó el grupo en Facebook y ahí se da cuenta de millones de cosas. Ella me dice, ve, hay que llamar a fulanito porque tiene novia, y te lo aseguro que no le ha dicho. Y el niño llega y no le decimos nada. ¿Tienes novia? No. Y la psicóloga le abre el Facebook, y esta foto, entonces es que ellos no se sientan observados porque eso les decimos. No, tú publica en Facebook, yo no te voy a juzgar por eso, pero cuenta conmigo. No lo hacen, lógico.
ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Qué nos resultó a nosotros? Las reuniones periódicas con el grupo. Es lo único que medio ha dado resultado, porque tampoco hemos tenido suicidios, hemos tenido embarazos y no pudimos llegar a eso. Pero las reuniones periódicas hacen que ellos creen un entorno propio de ellos. A veces les decíamos, escriban preguntas, las metíamos todas en una bolsa, no tienen cara, la pregunta. Y las íbamos sacando, a ver, ¿quién sabe? Yo. Sí, eso es así. Y uno, no, mira, no es así por esto. Yo pensaba que sí. Entonces, es crear esos espacios. Nosotros en el grupo de adolescentes creamos como el monitor, que es uno de ellos. Entonces, es el que llama a sus compañeros cuando vemos algo que puede estar en riesgo, no llamamos nosotros. Si yo lo llamo y le digo, ¿tú tienes novia? No. Pero si llama el amigo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Contame, ¿qué hay de nuevo? Te vi una foto en Facebook con esta muchachita. Ay, sí, estoy saliendo con ella. ¿Y le contaste que tenía VIH? No, todavía no. Entonces, es una forma de nosotros acercarnos a ellos sin que seamos nosotros. Nosotros siempre vamos a ser un ente regulador. O sea, por más de que nosotros hemos sido amigas de ellas, y eso nos ha costado, porque nos han intentado pasar por encima. A veces la ley o la norma no la pateaban un poquito. Sentate, no quiero, voy a hacer consulta parado. Que te sentes porque yo soy tu médico y vos sos el paciente. Nosotros somos amigos afuera, no adentro. Cosas así. Pero el tener un círculo en donde ellos se puedan mover de sus homólogos ha servido muchísimo. Yo tengo una chica recién diagnosticada y la niña me llegó a la consulta con una cachucha porque tuvo un cáncer, a raíz del cáncer le diagnosticaron el VIH y es una situación un poco anómala porque no es de transmisión materno-infantil. Entonces estamos intentando ver si fue por relaciones sexuales que ella las niega rotundamente y no tiene estigmas de transmisión o si fue por una transfusión, una cirugía o algo. Entonces es una chica que está un poquito perdida en el entorno porque ni ella misma sabe de dónde lo obtuvo, pero ella llegó muy escondida, en saco, cachucha. Cuando yo le conté, yo tengo un grupo de chicos, te los voy a presentar, todos son de tu edad, también tienen, inmediatamente se quitó la cachucha. ¿En serio? Sí, es que como tú hay muchos. Ay, y ellos están así como yo, tomando medicamento, claro, y tienen las mismas dudas tuyas que no me quieres contar, y se rió. Entonces le dije, yo te los presento. Resulta que a la chica la mandaron para otro servicio de salud, yo la vi una vez, y me llamó la mamá llorando a decirme, la niña no quiere ir a otro servicio de salud, dice que con usted. Claro, porque es que yo merecí igual, aprendí a igualarme hace mucho tiempo. Entonces, ella piensa que yo soy la única salvación porque le voy a presentar a sus homólogos, no porque la cure, sino porque yo voy a demostrarle que vale la pena la vida. Entonces, se aferró a esa ilusión. Lógicamente, no la puedo meter ya al grupo de adolescentes porque los otros se la comen viva. ¿Y cómo lo tuviste? ¿Yo por mi mamá y vos? No, pues ella ni sabe. Entonces la tengo que meter a un grupo de espacio, con un tutor de ellos. Nosotros le damos a uno, al que esté más fuertecito en carácter, en comportamiento, que acoja al nuevo. Porque si le doy al más desastrosito que está con medicamentos, fármacos, está con marihuana, que tenemos uno que otro, ahí sí fatal. Y eso es otra cosa. Nos ha pasado que chicos que están con programas de adultos han venido con nosotros a decirme, estoy fumando marihuana y no soy capaz de decirle al otro médico porque es bravísimo. Entonces la psicóloga se sienta, pero ¿cómo así? ¿Por qué marihuana? Es que me siento muy mal, cuando fumo marihuana es el único momento que me siento bien, pero no le dicen al que lo tratan. Entonces uno entra en una encrucijada, porque no es una consulta, ¿cierto? Psicológica, no lo podemos intervenir porque ella no es la psicóloga, pero acudió a ella siendo psicóloga bajo la confidencialidad. Tampoco lo podemos ir a sapear al de adultos porque no vuelve ni allá ni acá. Entonces es una forma de que los convencemos de que vaya y diga. No es fácil, pero es eso, el adolescente es súper particular. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si tienen varios adolescentes, vayan y son demostrar, porque el demostrar no lo citen con otros adolescentes porque le da malas ideas. Pero si hay 2 o 3 que tienen buen tratamiento, júntenlos en la sala de espera. Y disimuladamente ustedes se conocen, ay, mira, te presento a fulanito, no digan, tiene VIH, no, ellos lo asumen, están en la misma sala de espera del mismo doctor. Y así disimuladamente, si se empiezan a encontrar cada mes,
se van volviendo amigos, se cambian los teléfonos. Uno les dice, ay, ¿te gustó fulanita? Chévere, súper chévere, ¿querés que te dé el teléfono y la llamás para que salgan un día? Entonces, uno los intenta ir agrupando sin que se den cuenta para que vayan formando lazos. Nosotros tenemos chicos por Facebook de otras ciudades que el apoyo emocional se lo damos por Facebook. Cuando están en crisis le escriben a la psicóloga, estoy súper mal, y la psicóloga, tú tienes un servicio de salud, consulta con tu psicóloga, ven, te llamo, hace que uno de nosotros, porque nosotros hacemos de vez en, no todos los años, porque no es fácil, hacemos encuentros de adolescentes y eso es fabuloso. Duermen un fin de semana todos juntos y hacen muchas actividades, es hermoso, porque forman amigos. Entonces uno le dice al de acá, ve, llámate al de Cartagena que está como aburrido, entonces llama, ve, ¿qué hubo? ¿Cuándo venís? No, venite en bus y contame, y el medicamento, no, tomátelo, que eso te hace bien. Entonces son cosas que uno se los dice y no cala, pero el homólogo sí cala. Entonces hay que ir formando esos grupos sin que ellos se den cuenta, porque es la mejor forma. La terapia antirretroviral en los adultos está orientándose cada vez más hacia los regímenes STR, pero en la parte de pediatría es mucho más difícil. Y cuando el adolescente ya adulto nos llega, nos empieza a preguntar porque se encontró en la sala de espera con el adulto pues que se contagió siendo adulto, y dice, no, yo me tomo una pastilla, y él, pero yo me tomo 5, entonces, ¿cómo? Eso es algo que tenemos que cambiar el chip. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, de mis adolescentes que vienen de transmisión materno-infantil, hay unos súper necios. Entonces yo les pongo la terapia combinada como un premio. Llega a ser indetectable y te pongo la terapia combinada y arrancan a tomar ese medicamento como locos. Se vuelven indetectables y con un proceso psicológico de entender la enfermedad, no de lograr una meta, los pasamos a régimen. Con el régimen, a mí me gusta mucho el régimen simplificado porque para el adolescente es lo mejor que hay. Se toman la pastilla en la noche y nadie se da cuenta, absolutamente nadie que tiene VIH. A nosotros los laboratorios nos han regalado pastilleros divinos, nosotros se lo damos y él, ¿y yo me voy a llevar esto? ¿Usted cree que me van a preguntar de dónde son esas pastillas? No, y no lo devolvían. En cambio, una pastilla la llevan en el bolsillo. Yo a veces les digo, métase al baño en la discoteca y se la toma. Nadie se la tiene que ver tomar ahí enfrente. Entonces, eso es muy bueno. ¿Qué pasa? Que a veces el peso no nos da, la edad no nos da. Y yo sí les voy a ser muy sincera, y que no salga de aquí, yo muchas veces, como todo en pediatría, lo ajusto. Así de sencillo. O sea, no me alcanza el peso, pero lo necesito, entonces lo voy como ajustando. Tengo un adolescente que me pidió inquisitivamente terapia triple. El adolescente ha estado indetectable desde el día que su papá lo adoptó a los 3 meses. Perfecto. Un niño que nunca ha tenido complicaciones de absolutamente nada, pero tiene muy interiorizada la enfermedad por su padre adoptivo que tiene la enfermedad. Entonces, ese chico sí vale la pena terapia triple. No me daba la edad para la clasificación de INVIMA. La terapia triple que le puse no estaba autorizada en adolescentes como terapia triple, pero los componentes independientes sí estaban autorizados. Ridículo. Se la puse y ahí va. Bien, feliz. Me cambió la vida, me dice él. Entonces, yo se las doy como un premio a los que no han sido muy juiciosos, pero sí hay que llevarlos a eso, porque realmente funciona para la vida del adolescente, funciona mucho. Donde yo hice VIH en España, eran un poquito más visionarios y yo hice eso en el 2000, no sé, 10, 11, hace mucho. Ellos a sus adolescentes de una cohorte que tenían, que diagnosticaron al nacimiento y empezaron terapia antirretroviral en la primera semana de vida, chicos perfectos, sin enfermedad, sin hospitalización, nada. Ellos ya les suspendían como premio terapia antirretroviral durante las vacaciones. Todos salían a verano sin terapia antirretroviral, pero todos desfilaban en septiembre porque me tocó a recoger su terapia antirretroviral. Fabuloso, pero con nuestros pacientes yo sé que muchos no vuelven. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas hay que tener cuidado, pero uno va escalonando. Te doy terapia de una sola pastilla si vos me cumplís 6 meses indetectable, y lo logran. Y lo logran muy juiciosos, no faltan las citas. Si vos me faltas una cita, un mes más de que no te doy la terapia
simplificada y lo logran. Entonces es como un niño, para eso ellos son niños, por metas. Entonces esa es una opción y si soy partícipe de eso, no les van a cuadrar a veces mucho las dosis, pero lo he tenido que usar pues porque se lo merecen, porque tienen un estilo de vida que les da para terapia combinada y lo que hago es intentar ajustarlo como al máximo. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta? Bueno, entonces agradecemos su participación, agradecemos a nuestra audiencia que nos está conectada vía streaming por sus comentarios positivos respecto a nuestra conferencia y los invitamos el próximo 15 de mayo con nuestra conferencia de evaluación y manejo de la infección por virus de papiloma humano. Muchas gracias.